Bienvenidas nuevamente. Si recuerdan, hace algunas semanas publicamos una lista de chequeo sobre 20 puntos que es fundamental que empieces a evaluar para determinar si estás capacitada o no en el inicio de tus hijos en el mundo del emprendimiento y las finanzas, porque si los niños van a ti haciéndote preguntas fundamentales o tú pretendes darles algunos conocimientos iniciales como pautas para manejar el dinero y otras cosas, pues es clave y es apenas lógico que tú tengas ya un conocimiento preliminar. En ese momento, en ese video, que lo vas a encontrar acá también, si quieres volver sobre él, hablábamos de 20 tips o 20 preguntas específicas. Hoy quiero que vayamos sobre las 10 primeras, que son de conceptos fundamentales, herramientas básicas que tú misma ya debes manejar para el manejo de tus finanzas personales. Entonces vamos a revisar y retomemos la lista nuevamente. Recordemos que en la pregunta número 1 hablábamos sobre si sabías qué es la inflación y cuál es el impacto sobre tus ahorros. En ese momento, pues digamos que solamente estamos contestando si sabías o no para evaluarte con una puntuación, pero hoy ya vamos a ver el concepto en específico. Entonces, la inflación es el aumento generalizado de los precios, pero eso tiene un impacto importante en tu bolsillo, en tus ahorros, porque lo que hace es que el dinero pierde su capacidad de adquisición, es decir, su poder adquisitivo. Si tienes $1,000, por ejemplo, hace un año con esos $1,000 comprabas X cantidad de cosas que hoy ya no te va a alcanzar para las mismas cosas, porque esos $1,000 se han visto afectados o impactados por la inflación. Ahora bien, es verdad que con el 2020 y pues por efectos de la pandemia, la inflación, por ejemplo, en Colombia pasó de estar en el 3.8 en el 2019 al 1.6, si no me falla la memoria, para el cierre del 2020. Pues eso quiere decir que tenemos un índice de precios al consumidor menor, pero eso no quiere decir tampoco que pues no tengamos ese impacto de pérdida de poder adquisitivo. Y pues peor aún si tenías una cuenta de ahorros, si tenías allí tus depósitos y lo dejabas quieto sin tener algún tipo de inversión, algún tipo de negocio que eventualmente te generara un ingreso sobre esos ahorros. Entendiendo entonces que el dinero quieto tiene ese riesgo de pérdida de poder adquisitivo, pues es importante que una vez tengas claro el concepto, pues determines en qué vas a invertir tus ahorros. O sea, tener una cuenta de ahorros es una muy mala idea. Ya en la siguiente pregunta vamos a hacer un ejercicio numérico para que veas ya específicamente en un ejemplo cuál es ese impacto. Y vamos de una vez a esa pregunta número 2. ¿Sabes cuánto cuesta tener una cuenta de ahorros? Si tú tienes dinero en una cuenta de ahorros y pues eventualmente tienes cuota de manejo, que es la realidad prácticamente de todos los bancos. Hagamos un ejemplo de la vida real con una cuenta estándar del Banco Colombia, por ejemplo. El Banco Colombia cobra una cuota de manejo de 9.500 pesos en las cuentas de ahorros. Generalmente esa cuenta estándar no te cobra retiros en cajero, de pronto si haces transacciones en corresponsales bancarios sí te va a hacer un cobro, pero hagamos un escenario en el que tienes 1.000.000 de pesos colombianos en una cuenta de ahorros en el Bancolombia y realizaste ese depósito el 1 de enero del 2020. Ahora, al 31 de diciembre del 2020, si dejaste ese dinero quieto, ¿cuánto tienes hoy? Hagamos el ejercicio y veámoslo. 1.000.000 de pesos de depósito en el Bancolombia a la tasa que normalmente paga de rendimiento un banco pues como esta categoría, que es el 0.10% mensual. Hagamos un ejercicio aritmético puro sin ponerle mucha matemática financiera y vamos a ver que el rendimiento en todo el año no es más de 12.000 pesos. Ahora, la cuota de manejo, que eso sí te la cobran mensual, los 9.500 pesos, en 12 meses fueron 114.000 pesos. Si vemos lo que fue la inflación en Colombia, que según la cifra del DANE fue del 1.61%, vamos a tener un impacto de 16.000 pesos por inflación, por lo que hablamos es un momento de pérdida del poder adquisitivo del dinero. Eso quiere decir que cerraste la cuenta en 881.800 pesos. Es decir, tenías 1.000.000 ahorrado que tú creías que estaba a salvo en el banco y si vas a ver un año después has perdido casi 120.000 pesos, o sea, cerca del 12% por tener el dinero allí quieto, estancado. Entonces ese es el costo que realmente tiene tener el dinero
en una cuenta de ahorros, y por eso la invitación es que, entendiendo este concepto, pues revises instrumentos en los que puedas generar un rendimiento, instrumentos financieros, o es mejor inclusive que tengas un negocio pequeño o evalúes opciones de generar ingresos adicionales poniendo a trabajar este dinero. La tercera pregunta que hacíamos era si conoces la tasa de interés que pagas anualmente por usar la tarjeta de crédito. Y es que equivocadamente muchas veces se piensa que la tarjeta de crédito es dinero tuyo con el que puedes contar, y realmente ese dinero no es tuyo, es dinero del banco, y pues acceder a él tiene un costo. Por supuesto, los bancos hacen un cobro, una tasa de interés que en este momento en promedio en Colombia está cerca del 24% si promediamos todos los bancos. Entonces realmente es bastante costoso usar la tarjeta de crédito. Es buena idea si lo vas a pasar solamente a una cuota o la vas a usar para hacer reservas de hoteles, de vehículos, o pagar cosas en línea, que pronto es más fácil hacerlo a través de tarjetas de crédito, pero es una muy mala idea diferir sobre todo gastos personales a 6, 3, 12 meses, porque pues te comen vivo los intereses y eso es básicamente suicidio financiero. Entonces de allí es que es fundamental que conozcas que en Colombia, por ejemplo, esa tasa está en el orden del 24% y eso es un interés alto. El cuarto punto que analizábamos es si sabes qué es el interés compuesto. Hay no sé si como una anécdota o alguna vez lo leí que cuando en su momento a Albert Einstein le preguntaban que cuál era la fuerza más poderosa del universo, la respuesta que dio fue que la fuerza más poderosa del universo era el interés compuesto. No sabemos si la historia es cierta o no, pero lo que sí es una realidad es que el interés compuesto a la hora de proyectar un ejercicio financiero, planeación financiera, es algo muy poderoso para justamente tener certeza de qué tanto ingreso puedes generar apalancándote modelos de reinversión de intereses. Y básicamente, ¿a qué se refiere este concepto? Es que si tú tienes un capital que vas a invertir, luego lo que haces es que los intereses que generaste, pues los conviertes como parte de ese capital y reinviertes los intereses. Con esto el concepto fundamental es que vas a tener un crecimiento del capital porque pues estás reinvirtiendo los intereses y por eso te da una dinámica y un potencial de generación de ingresos mucho mayor. Y pues al final esto es un efecto multiplicador. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que en 12 meses tienes una inversión inicial de $1,000 y vas a obtener unos intereses, unos rendimientos, un beneficio del 3% sobre esos $1,000 mes a mes. Al final, en el mes 13, cuando ya recoges como todos los beneficios, vas a encontrar que de los $1,000 ahora tienes un capital de 1,426 porque hiciste el ejercicio de reinvertir los intereses. Y pues la forma de calcularlo sin tener que modelar, digamos que periodo a periodo, vas aquí a encontrar la fórmula que el capital final es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés o de rendimiento elevado a la cantidad de periodos sobre los cuales vas a hacer la simulación. Entonces es una manera y es una herramienta que tienes para proyectar ingresos y es una herramienta que tienes también para ver el potencial que tiene un activo generador de ingresos si tienes la capacidad de no sacar dinero sino dejarlo reinvertido, que también eso hace parte de, pues casi que de un hábito. Estos conceptos me gusta mucho que se encuentran de una manera muy básica y muy didáctica explicados en el libro de El hombre más rico de Babilonia. Es un libro de finanzas personales súper fácil de leer, súper digamos que entretenido porque es a través de historias y ves la facilidad de entender conceptos como estos a través de historias. Entonces no te pierdas la oportunidad de revisar este libro. En la pregunta número 5 teníamos lo siguiente: ¿tienes medido tu ingreso por hora? Y pues acá un ejercicio nuevamente como aritmética simple es: sumas los ingresos que generas hoy, divides en 30 como por los días del mes estándar y eso lo divides en 8 pues para calcular, digamos que en 8 horas laborables, cuánto es el ingreso por hora. No es un cálculo sofisticado y digamos que sabemos que hay sábados, domingos, pero para hacer un ejercicio plano comparable vamos a hacerlo así: dividido en 30, dividido en 8 y ya vas a obtener el valor de tu ingreso por hora. Ahora, ¿para qué te sirve ese dato? Eso te va a dar la sensibilidad de cuánto cuesta una hora de tu tiempo. Así que la próxima vez que te vas a sentar a ver Netflix,
por horas y horas seguidas una serie, pues piensa cuánto dinero estás dejando de ganar al perder ese tiempo allí. O sea, calcula un capítulo de Netflix que dura, qué sé yo, 30 minutos, no sé, 40. Eso pues ya cuantificado cuánto ingreso te está significando, cuánto estás sacrificando por estar sentada allí viendo televisión. Si quieres tener como de pronto ingresos de referencia y saber y comparar tu ingreso con el de pronto del sector o la industria en la que te mueves, te recomiendo que analices estudios de salarios como los de Hayes o los de Michael Page, que son públicos y sale por industria, por cargo, por tamaño de empresa. Entonces, tener esa visibilidad también de cómo se mueve el entorno laboral te puede también dar una sensibilidad de a qué puedes aspirar si te preparas más, pero más que en el empleo, pues también es como el hecho de generar emprendimientos y cuánto potencialmente tú podrías también generar a través de iniciativas de emprendimiento. Y en esta misma línea también tendrías que calcular si tienes ingresos pasivos, cuánto es el ingreso por hora de ingresos pasivos. Vamos a la pregunta 10 que está relacionada con este tema. En la pregunta 10 se revisa qué es el ingreso residual. Y básicamente el ingreso residual es aquel que generas sin que dependa de tu capacidad y de tu tiempo. El ingreso activo es en el que tú tienes que estar presente sí o sí para que se genere. Pero el ingreso pasivo ya no hace falta que tú estés porque ya hiciste un trabajo una única vez y por ese trabajo que hiciste tienes un ingreso recurrente que ya no demanda más de tu tiempo y de tu esfuerzo. Eventualmente tal vez algún mantenimiento, actualización, pero pues ya no hace falta que estés dedicada a esto. Entonces, por ejemplo, escribir un libro, eso es un ingreso pasivo porque después por la venta del libro tienes ingresos, suscripciones, membresías o inclusive inversiones en instrumentos financieros también son ingresos pasivos porque pues no dependen de tú estar allí, aunque pues obviamente tienes allí un capital comprometido. Pero el ejercicio que te invito a hacer es que hagas el cálculo de tu ingreso por hora, tanto el ingreso activo como el ingreso pasivo, y lo ideal es que lleguemos a un punto en que el ingreso por hora de lo que se refiere a fuentes residuales sea mayor, porque si eventualmente ya no puedes laborar, tienes un periodo cesante por alguna incapacidad, por alguna discapacidad inclusive, o cuando ya estemos, digamos que próximos a la pensión, hay que estar pensando en esa maquinaria de activos que te vayan a generar un ingreso residual permanente que no dependa de tu capacidad. Es decir, hoy que estamos al 100% de capacidad, o al 80 o al 90, es decir, que todavía somos productivos económicamente hablando, hay que estar, digamos que, aprovechando escenarios en los que podamos construir sistemas de activos que nos generen ingresos residuales para cuando no podamos elaborar, tengamos allí como las reservas y pues el sostenimiento permanente en el largo plazo. Bueno, en la sexta pregunta teníamos, ¿conoces en detalle cuántos fueron tus gastos los últimos 3 meses? Y aquí es importante que hagamos ese seguimiento de en qué se está yendo el dinero, porque a veces arrancamos el mes y sabemos cuánto tenemos y de repente se esfumó el dinero y no sabemos a dónde se fue. Para esto es importante hacer un presupuesto y acogernos a ese presupuesto. Y para poder acogernos al presupuesto, pues hay que ser rigurosos en el seguimiento de los gastos, sin entrar en la paranoia y pues medir hasta el chicle que me comí a las 3:35 de la tarde. No a ese punto, pero sí que tengamos diferenciado y pues más que diferenciado también identificado en qué gastamos el dinero. A mí me funciona algo muy bien y es que tengo unas categorías en las que agrupo los gastos que para mí son más importantes. Por ejemplo, para mí la categoría número 1 son mis hijos. Entonces yo tengo 3 hijos y pues es el rubro mío en el que mayor concentración de fondos tengo, por pues la pensión del colegio y pues lo que está alrededor de los niños. Una categoría número 2 es la casa. En la casa, por ejemplo, están elementos de aseo, eventualmente cosas de mis papás, otras cosas que se relacionen como con este tema así más doméstico. En otra categoría que es personal, tengo, por ejemplo, lo que es mi maquillaje, pues las cremas, cosas que utilizamos nosotras que de pronto tenemos ya un presupuesto asignado mensual, trimestral, lo que sea, o sea, eventualmente la ropa, que si va así al salón de belleza y te arreglan el cabello, o sea, yo nunca voy a una sala de belleza, yo misma trato de peinarme.
Pero pues si hay personas que tienen allí un gasto importante en este rubro, entonces también es para que lo consideres como en esta categoría, que yo la tengo clasificada como de personales. La número 4 es de servicios. Servicios, por ejemplo, es como lo del internet, el celular, estas cosas que son como asociadas a temas como profesionales, ¿sí? O inclusive los servicios de la casa también lo puedes colocar aquí o en la categoría de domésticos en la número 2. Una quinta categoría es la alimentación, y pues yo personalmente en esta alimentación lo que incluyo son lo que yo tomo alimentos fuera de mi casa. ¿Sí? Porque digamos que yo personalmente de mi presupuesto no sale el gasto de mercado de la casa, mi esposo es el encargado de toda esa parte de mercado, entonces para mí en este momento lo que es desayuno, almuerzo, cena, eso no hace parte, es decir, mi ingreso no se destina a eso porque pues mi esposo lo cubre, pero lo que yo sí hago eventualmente es salir a comer, almorzar fuera, entonces o algo así como celebración, eso sí lo pongo como aparte en alimentación. En la categoría número 6 está el transporte, entonces la gasolina del carro, los peajes, parqueaderos, o si te mueves en transporte público, o sea, lo que sea que esté dentro de esta categoría. La número 7 es lo que tiene que ver con entretenimiento, porque también es importante que reserves recursos para eso, para darte gustos, pues para salir de pronto de viaje. Entonces ahí puedes incluir todo lo que tenga que ver con ese entretenimiento. En la categoría número 8 tengo todo lo que tiene que ver con seguros e impuestos, ¿sí? Digamos que eso también hace parte de hacer un ejercicio de planeación tributaria, pues generalmente nos hacen retenciones y si no estás obligado a declarar renta, pues si de pronto tienes un seguro, la póliza del carro o la póliza estudiantil de los niños, lo que sea, que de pronto sean seguros o tuyos, o inclusive los de la seguridad social o lo que sea, que tenga que ver con esa línea de impuestos y seguros, la puedes colocar en esa categoría. Y con eso vas teniendo como la visibilidad de todos los gastos que tienes mes a mes. Presupuestas y haces revisión y vas ajustando pues según se requiera. Si te excedes en alguno, si te sale de rango, pues tienes que ver también cómo corriges, a menos que haya sido alguna situación realmente imprevista y que era insalvable solventarla, pero pues la idea es que hecho el presupuesto se realice como el seguimiento riguroso y el cumplimiento de eso que proyectaste. Ahora, otra cosa es lo que destines para formación, para inversión, pues que eso no hace parte ya de un gasto, ¿no? O sea, digamos que conceptualmente no es un gasto como tal, sino que son inversiones, es dinero que te va a generar más dinero. Bueno, siguiendo con la lista, la pregunta número 7 se refería a si tienes un porcentaje de ahorro definido y si lo cumples. Aquí pues quiero referirme un poco al libro de Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre. Yo no soy especialmente fan de Kiyosaki, digamos que he tomado algunos conceptos que me parecen valiosos, pero pues hay unas cosas que no me hacen mucho sentido de lo que él propone, pero pues digamos que acá en lo que se refiere al ahorro sí quiero rescatar algo importante, y es que él dice que para ahorrar tienes que pagarte a ti primero. Tú recibes tu ingreso, entonces primero saca lo que es de tu ahorro, y tienes después deudas, si tienes que pagar impuestos, eso queda en segunda línea. Que uno diría, no, pero pues ¿cómo así? ¿Cómo así que ahorro primero y luego pues con qué pago la deuda, con qué pago el impuesto? Pues que son responsabilidades muy importantes y muy serias. Y pues digamos que lo que dice Kiyosaki es que esos terceros, que es un banco, que es la DIAN o que es el fisco, el equivalente en cada país, pues primero que todo cobran intereses astronómicos por la mora. Los bancos te cobran sin compasión de día y de noche, no te dejan en paz. Entonces esos terceros tienen mayor capacidad de presionarte para que tú te movilices a generar un ingreso adicional para pagarles a ellos. En cambio, si tú le pagas a ellos primero, pues a ti sí te hace fácil decir, no, pues este mes no me alcanzó para ahorrar, ¿sí? Porque tú mismo no te haces presión de que tienes que reservar algo para ti, de tu esfuerzo de todo un mes, pues tienes que extraer algo para que quede en tu fondo de ahorro, que después veremos sobre cómo se destinan esos ahorros. Pero entonces ese ejercicio me parece interesante que propone Kiyosaki, es págate a ti primero y después lo demás, porque los demás tienen mayor capacidad de presionar para que te movilices a hacer algo adicional.
Ahora, el porcentaje de ahorro varía según cada familia, según cada estilo de vida, según tu personalidad, según lo que tú quieres. Pues yo personalmente recomendaría que no fuera menos del 10% si tu capacidad te lo da, y si en este momento no es posible, pues empieza a hacerlo como una práctica para generar el hábito, así sea el 1% y luego vas ascendiendo el 2%, el 3%, el 4%, el 5% y así hasta que por lo menos llegaras al 10% de ahorro mensual. Ahora, en la Biblia dice que el ahorro debería ser el 20%. Si recuerdan bien, hay un pasaje en la Biblia que se refiere a la historia de José, el intérprete de sueños del faraón, que estando en Egipto el faraón sueña con las vacas gordas y las vacas flacas, y que al final terminan construyendo, mejor, el faraón termina asignando a José como su administrador, y José reservaba de todas las cosechas de Egipto el 20% para cuando llegara la época de las vacas flacas, y eso fue lo que finalmente salvó a Egipto de la hambruna. Entonces la Biblia recomienda que el 20%, entonces te lo dejo allí como un referente que creo que es muy importante. La pregunta número 8 es, ¿tienes más de una fuente de ingresos? Y acá es importante que consideremos que hay varias fuentes de ingresos, no solamente lo que hablamos hace un momento de las residuales o pasivas, y de las activas. O digamos que puedes tener otra clasificación cuando te refieres a el ingreso que generas con tu tiempo y talento, que es básicamente el ingreso activo, que aquí puede ser tu salario como empleada, o prestar un servicio, o fabricar algo. La joyería, por ejemplo, es una actividad que es bonita, que tiene inclusive salida a exportación, y pues que eso requiere que tú estés allí fabricando para pues tener luego por la venta del producto algún ingreso. Pero también hay dos clasificaciones adicionales de ingresos, que son los ingresos por flujo de efectivo, que básicamente es consolidar, por ejemplo, un infoproducto que tú lo grabas una vez y luego tienes el recurrente de flujos por la venta reiterada de ese producto, o las suscripciones o las membresías. Y otra categoría son las ganancias de capital, que ya se refiere básicamente como a finca raíz, a tener, digamos, un bien o un activo que te genere sobre ese activo un rendimiento. Entonces ahí tienes una nueva categoría o una nueva clasificación de ingresos. La primera, tu tiempo y tu talento. La segunda, de flujos de efectivo. Y la tercera, de ganancias de capital. La primera sería lo que clasificamos hace un momento como ingreso activo, y las otras dos pueden ser clasificadas netamente en ingresos pasivos y residuales. Recuerda también que en estas listas de reproducción que están en mi canal hay un video específico sobre 30 ideas de generar ingresos. Entonces allí también tienes unas herramientas adicionales que puedes revisar pues para clasificar esas fuentes en estas tres categorías, y pues que empieces a ejercer algún tipo de acción, algún proyecto en ese sentido. Continuando, ya nos queda la pregunta número 9. ¿Sabes la diferencia entre un activo y un pasivo? Y pues en una explicación muy sencilla, como para que no nos enredemos tanto con estos términos, básicamente un activo es lo que pone dinero en tu bolsillo, y un pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. Y a veces nos confundimos en estos conceptos porque, por ejemplo, si tú tienes una casa propia, que todo el mundo dice que es mi activo, realmente hablemos de una casa que es de tu vivienda, para tu vivienda, te genera un ingreso. ¿Sí? Y si vas a verlo, y supongamos que no tomaste un crédito hipotecario, sino que la compraste con tus ahorros, veamos a ver si sí es cierto que pone dinero en tu bolsillo. Tienes que pagar anualmente predial, valorización, tienes que hacerle mantenimientos porque se deteriora, tienes que pagar los servicios. Entonces realmente la casa te está sacando dinero del bolsillo, ¿sí? Porque ahí tú vives, puede ser divina, está súper cómoda, pero realmente no te está generando ningún ingreso. Entonces eso no es un activo, eso es un pasivo. Ahora, si la casa es tuya, pero no vives allí, sino que la tienes arrendada, pues ahí sí es un activo porque te está generando un ingreso, el ingreso del arrendamiento. Entonces es muy diferente. Es importante que tengamos eso allí. O si es un local comercial, o son todos los bienes raíces que te generan ingresos por renta, pues eso sí se pueden clasificar como activos. Lo mismo los vehículos, que generalmente pensamos que un vehículo en el que movilizamos a nuestra familia es un activo. Pues piénsalo nuevamente. O sea, un vehículo que es tuyo te genera ingresos,
Si es para llevar los niños al colegio, si es para ir de paseo al fin de semana, pues realmente no, tienes que pagar la gasolina, el aceite, el seguro, hacerle mantenimiento, una cosa y la otra, mandar a lavar. Realmente no te está generando ingresos, salvo que fuera un vehículo comercial de carga, por ejemplo, que lo que tienes es transporte de materiales o de crudo o de cualquier cosa, que realmente por eso sí obtengas un ingreso. Entonces, es importante que diferenciemos esto de, digamos que en términos financieros, qué beneficio te está generando. Si es un gasto, pues claramente no es un activo productivo. Ahora, acá quiero que tengamos claro de que aquí estamos hablando de activo y pasivo. Este pasivo no es el ingreso pasivo al que nos referíamos hace un momento, ¿sí? Para que no generemos de pronto allí la confusión. El ingreso pasivo es el mismo ingreso residual que se genera sin que tú estés presente. Aquí estamos hablando de pasivos, ya digamos como las deudas o como esos activos que te generan es más gastos y gastos y gastos, o sea, gastos activos entre comillas, que al final terminan generándote más gasto y salida de dinero. Pasivos, digamos que propiamente dicho, son obviamente todas las obligaciones, todas las deudas con bancos, tarjetas de crédito, hipotecarios, todo eso que debes es en estricto sentido un pasivo y que por supuesto saca dinero de tu bolsillo porque pues además tienes que pagarlo. Digamos que en algún momento tuviste ese dinero disponible para algo, pero al final tienes que pagarlo y pues el gasto que te genera allí es el rendimiento, el interés que tienes que pagar por el costo de ese dinero que usaste durante algún tiempo. La pregunta número 10 es, ¿sabes qué son los ingresos residuales? Pero pues ya la vimos en la número 5, entonces no vamos a volver nuevamente sobre esta. Hasta acá entonces terminamos de repasar las primeras 10 preguntas, que son conceptos básicos, y vamos a seguir haciendo dinámicas para tener, digamos que claridad sobre esta terminología, porque pues es clave para la gestión de tus finanzas personales, pero también clave para que le enseñes a tus hijos cómo empezar a gestionar su dinero apropiadamente. Seguimos en contacto hasta una nueva oportunidad.